cosas que Dios nos está diciendo de manera muy enfática en este tiempo. Es muy claro cuando vemos a Daniel escudriñando las Escrituras y cuando vio delante de nosotros, sino poder aprovechar la oportunidad, como dice el apóstol. Somos agentes de transformación para la comunidad donde lugar. estamos. El propósito, por supuesto, entonces me lleva a responder y con que ese pasión. Peniel me transforme a mí, que mi forma de caminar sea diferente, que mi forma, mi estilo. Hola, gracias por nuevamente estar con nosotros en este día, en tu programa Escudriñando. Un programa diseñado para los estudiantes de la palabra, gente que le gusta ahí escarbar y buscar hasta encontrar respuestas. Yo soy la pastora Corey Gómez. Yo soy el pastor Luis Gómez, qué bueno poder compartir contigo. Y bueno, vamos a entrar en el tema, pastora. Hemos estado tratando un tema bien interesante, Luis, y hoy vamos a terminar, creo que vamos a finalizar. El tema tiene que ver con una revelación de Cristo para los últimos tiempos. Y realmente ha sido fascinante poder ver al Señor en una dimensión desde la perspectiva profética de Juan. Juan recibe una revelación de Jesús, porque es lo que dice Apocalipsis capítulo 1, dice una revelación de Cristo. Y esta revelación de Jesús está bastante alejada del Jesús que fue a la cruz, que es el Jesús que se sigue predicando en nuestros púlpitos. Ahora, yo no digo que no tenemos que predicar el Jesús que fue a la cruz, pero nosotros necesitamos predicar es al Cristo resucitado, que está sentado a la diestra del Padre en las alturas y que gobierna con toda autoridad. Hemos estado mirando al Señor entonces cabalgando en su caballo blanco, que esto nos habla a nosotros de esa capacidad que tiene de traer victorias, de ser reconocido y honrado. Y dice que entonces la multitud vestida con ropas blancas le siguen también en sus caballos blancos, que de su boca sale una espada aguda con la cual va a regir las naciones. Esto es lo que hemos visto en los últimos 2 programas. Y entonces agrega una frase y dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Inició hablando de un nombre, el verbo de Dios, la palabra, pero termina el pasaje diciendo, tiene un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nota que está escrita tanto en la vestidura como en el muslo. Entonces, esto es muy importante porque ya hablamos de Cristo como el verbo, porque tenía un nombre que nadie conocía, y su nombre era el verbo de Dios. Y hablamos en esa ocasión de Juan capítulo 1 en el principio, cómo era el verbo se encarna y muestra su gloria, la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Pero ahora dice que tiene el nombre escrito tanto en la vestidura, y la vestidura me habla de dignidad, como en el muslo. Y eso lo estudiamos en la vez anterior, que tiene que ver con la parte reproductiva. Pero el nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay lugar a duda de quién es el que se está manifestando. Ok, qué tremendo. Fíjate que lo que estás diciendo me hace recordar y me lleva quizás al punto anterior, pero con lo contrario. Hay mucha gente que dicen, o como dice el apóstol Pablo en Timoteo, dice en los postreros tiempos vendrán muchos apostatadores de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y muchos están planteando un Cristo que no es este. No es el Cristo Rey de Reyes ni Señor de Señores. Están planteando un Cristo como este. Están planteando un Cristo que, bueno, Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, pero tan bueno, tan bueno, tan bueno, que hagas lo que hagas vas para el cielo. Y que se quedó en silencio cuando le hicieron lo que le dio las ganas. Sí. Mira, Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno que no te preocupes. O lo otro es, mira, para que Dios te acepte, tienes que ponerte esta ropa. Y cambiamos al Dios que es Rey de Reyes y Señor de Señores por un Dios que se preocupa de cosas tan superfluas como si una persona, un hombre, puede usar barba o no. O está tan fuera de la realidad que no le importa si la gente hace o no hace. Y creemos que estamos en una condición en este momento donde hay que mostrar al verdadero Cristo. Y Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay 2
pasajes en las Escrituras que a mí me llaman mucho la atención cuando vemos a Cristo como Rey. Y uno es cuando los magos vienen a visitar, vienen buscando al niño. A la gente no le gustan los magos, sino los hombres sabios. Bueno, los sabios. Hay un problema porque ellos eran astrólogos que estaban allí. Sí, pero bueno. Pero está bien, la Biblia los llama magos y voy a usar el término bíblico. Dice, los magos llegaron buscando, no dice al príncipe, porque todos creemos que cuando nace un niño, hijo de rey, es príncipe. Ellos dicen claramente en Mateo capítulo 2, llegaron buscando al rey. O sea que la naturaleza, y ahí es algo, estaba tan impresionada por lo que estaban haciendo que anunciaba a través de los astros que venía un rey. Amén. Vemos al caso de Pilatos, cuando está frente a Jesús y le dice, bueno, la gente dice que tú eres rey, y él le dijo, tú lo has dicho. Y Pilato, esa frase le golpeó tan duro que cambió todo el trato, y ahí fue que decidió matarlo. Entonces entendemos que Jesucristo no muere porque decían que era, sino cuando él acepta que él es. Entendemos que los orientales fueron a buscar al rey. Entendemos entonces que ya desde allá Jesús es reconocido como rey. Exacto. Entonces, si desde allá es rey, él ha sido rey, él es rey y va a seguir siendo rey. Sigue reinando. Es que el mismo principio, cuando estudiábamos el verbo, en el principio era, estaba, y decide venir a la tierra, pero independientemente de que se despoja de su forma de Dios, no dejó de ser Dios, sino que Él siempre fue y siempre va a ser. Entonces, la naturaleza de rey es una naturaleza que la iglesia tiene en este momento que subrayar. Y es importante lo que estás diciendo. Cuando estos sabios se dan cuenta, hay un nacimiento de alguien importante, era del rey. Es decir, me llama la atención que Israel, como dice ahí mismo Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. No solamente no reconoció la venida del Mesías, también le faltó la capacidad de discernir que había nacido el rey. Entonces, la iglesia fue un poquito más allá y dijo, no, si era el Mesías. Pero la iglesia ha estado predicando una dispensación donde está predicando solamente al Jesús que muere en la cruz como el Cordero, cosa que es verdad, porque sin muerte no hubiese habido remisión de pecado, pero se quedó allí. Sí, el grave problema que estamos viendo es que Jesucristo ostenta todos los títulos, y uno de los detalles que mucha gente ha visto que nosotros, que en nuestro momento temporal, pretendemos es colocarle los títulos en diferentes momentos. Sí. Sí, entonces que si Jesucristo un momento es Cordero y en el otro momento es Rey, en el otro momento es pastor, en el otro momento es otra cosa. Y pareciera que en esos momentos entonces él deja de ser lo otro. Sí, entonces, y esa es la parte interesante, que la gente lo ve como que, bueno, él es rey, pero no es juez en ese momento. Entonces, cuando es juez ya no es rey, ya no es señor. No, Jesucristo es todo el tiempo. Exacto. Y ¿cómo es eso? No me preguntes mucho porque me cuesta mucho yo mismo visualizarlo, pero sé que la expresión es correcta. Él es todo en todo momento, porque Él es infinito. Y aunque es complicado entenderlo, cuando aquí dice que tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores en su ropa, está diciendo todo lo que la gente puede ver implica que Él es Rey y que Él es Señor. Pero no es solamente Rey, sino que es Rey sobre reyes y Señor sobre señores. Lo siguiente que dice que está escrito en sus muslos nos está hablando de que toda su mayor fuerza, toda su vitalidad, todo también lo demuestra que Él es Rey. Y muchos de la gente quiere mostrar lo que Él es Rey porque lo vamos a llamar Rey. No, ya Él es Rey. Exacto. Y algo que le decía a alguien en estos días, le decía, Dios hace su plan contigo o sin ti, conmigo o sin mí. El plan de Dios se cumple, la voluntad de Dios se va a cumplir. Y el Señor no tiene por qué pedirle permiso a nadie para hacer lo que tiene que hacer. Entonces es un Dios tan fuerte, tan potente, con tanta autoridad, con tanto poder, que por encima de la voluntad del individuo,
por encima de lo que el individuo pueda querer, Él va a hacer su voluntad. Porque Dios no depende de la voluntad de un individuo. Y aquí donde cuesta mucho de nosotros entenderlo y pretendemos entonces algunos con nuestras ofrendas o diezmos manipular a Dios. O con nuestras oraciones manipular a Dios. Y no es eso. La oración, por ejemplo, es entrar en acuerdo con lo que Dios está diciendo para traer su voluntad a la tierra. Una iglesia que sabe interceder, busca el rostro de Dios para traer y decretar lo que Dios está decretando. No es al revés. No es nosotros decretamos para que Dios decrete. Es ver lo que Dios está diciendo para nosotros decretarlo. Es ver que es el corazón de Dios para nosotros poder interceder. Y hay un caso patético en la Escritura cuando Abraham, Dios dice, le voy a esconder yo algo a mi amigo Abraham, a la persona con que hice pacto, y empieza a darle, y Abraham entra en una discusión, en una mesa de negociación con Dios acerca de interceder por Sodoma, la ciudad más pervertida que había junto con Gomorra, y donde viene y cae el juicio de Dios. Pero el punto que quiero ver es que la iglesia tiene una capacidad en estos momentos de interceder por la tierra para que el reino de Dios se establezca en forma tal que el Rey de Reyes se ha revelado en una forma patética a todo el mundo. Ahora fíjate que ahí, siguiendo con ese ejemplo que estás dando, porque la palabra ahí interceder, entonces deja de ser una oración de súplica por las naciones y entra a lo que es negociar con Dios sobre el destino de las naciones. Claro. Y esto es importante aclararlo porque si estamos hablando de que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero se da el permiso, vamos a usar esa frase, se da el permiso de comunicarnos a nosotros, su pueblo. De hecho, dice, no haré nada sin dejárselo saber a mis siervos los profetas. Y en el caso de Abraham dijo, ¿cómo yo voy a hacer lo que he resuelto hacer y no lo voy a compartir con mi amigo Abraham? Es exactamente la misma cosa. Y no estoy diciendo que es que solamente a los profetas se lo da, por eso somos una iglesia profética. O sea, que viene el Señor y nos revela sus planes para que nosotros entonces entremos con Él a ver, ok, ¿cómo vamos a gobernar en las naciones? Y con esto no estoy diciendo que la iglesia tiene más autoridad que el Señor, pero lo que sí estoy diciendo es esto, Dios en su gracia nos colocó, nos posicionó para gobernar juntamente con Él. La iglesia es, después de Cristo, en la tierra, el organismo con mayor poder que hay, después de Jesucristo. Ahora, eso si lo vemos como dos entidades, pero si lo vemos como un solo organismo, la iglesia con su cabeza, Cristo, un solo organismo, por supuesto, somos entonces el ente más poderoso de la tierra, del universo entero, porque Jesucristo reina sobre todo. Ahora bien, volviendo aquí el hecho de que es Rey de Reyes y Señor de Señores, si tú te das cuenta, Luis, esta es una de las enseñanzas más atacadas por la misma iglesia. ¿Y qué fue lo que hizo la teología? La teología dijo que esto iba a ser una dispensación, que en la dispensación del reino es donde Cristo iba a ser reconocido como rey, porque ahora no es la dispensación del reino, sino según ellos es la dispensación de la gracia. Y aquí, por eso es que vivamos como nos dé la gana, porque en la dispensación de la gracia vivimos como nos da la gana. Ahora, ¿qué enseñanza tan mal concebida, tan de diablo, y yo sé que 95% de la iglesia se ha formado con esta enseñanza teológica, pero esta es una enseñanza de diablo que nos dijo a nosotros que podíamos hacer lo que queríamos porque el Cristo Cordero que mostró su gracia está disponible para nosotros cuando querramos, porque eso sí, en la dispensación reino, entonces ahí no se muevan porque ahí es con vara de hierro, cuando Jesucristo siempre ha sido rey. Y esto no es algo que está en discusión. Y yo declaro en el nombre de Jesús como profeta de Dios en este momento, Luis, que toda la gente que sigue enseñando esta doctrina de diablos en el nombre de Jesús se cae. Porque no puede ser que la iglesia de los últimos tiempos siga siendo formada bajo una enseñanza que no tiene bien alejada de la verdad. Y al mismo tiempo, en el nombre de Jesús, yo decreto que Dios sigue levantando su gente a lo largo y ancho de la tierra, trayendo una declaración de quién es Él para este tiempo. Amén. Ahora, fíjate esto, quiero agregar, porque en Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y era lo que tú decías, nosotros no podemos separar quién es Él, Cordero,
maestro, pastor, todo al tiempo. Están peleando contra el Cordero y no le pueden vencer porque Él es rey. Es lo que dice aquí Apocalipsis 17:4. No le pueden vencer porque es Señor y es rey. Y los que están con Él son, este pasaje es poderosísimo, llamados, elegidos y fieles. Entonces, aquí hay 4 nombres que el Señor recibe en este pasaje: fiel y verdadero, un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo, el Verbo de Dios y finalmente Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es porque tratando de resumir en todo el pasaje, y siempre es el mismo. Rey de Reyes, Señor de Señores. Pelean contra Él como Cordero, no pueden vencerlo porque es Rey. Lo llevaron a la cruz como Cordero, pero no pudieron vencerlo porque era Rey. Se enfrentó a la muerte y no pudo vencerlo porque Él es Rey. Es un rey que tiene autoridad. Y algo que tenemos que entender como reino, el reino de Dios, está en expansión. Eso nos lo dice ya Isaías, capítulo 11. Estamos expandiéndonos. Pero ¿cómo se expande? Es a través de una iglesia, que es el ejército de Dios. Una cosa que hay que clarificar aquí, que iglesia no es simplemente un grupo de gente que se congrega. Exacto. No, son una gente que está claro en su propósito y claro que van a mostrar el reino de Dios donde están. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que no venimos a la iglesia simplemente porque la adoración es bonita o porque me gusta lo que dice el pastor o porque hay una muchacha ahí que me llama la atención o porque hay un muchacho ahí que puede ser un buen candidato, cuando entendemos que eso no es la razón de la iglesia, sino la razón de la iglesia es porque me están preparando para yo poder avanzar en el sitio donde yo tengo influencia, entonces yo no estoy ahí pendiente de que si, mira, este hermanito vino vestido de esta forma, y que este vino que él me dejó de saludar, sino que vengo a recibir lo que se me estén dando y lo pongo en práctica. Porque, ¿qué hacemos si yo soy estudiante de la universidad y no pongo en práctica lo que se me enseña? Nunca voy a ser un profesional. Imagínate un médico que va a la escuela de medicina, pero nunca le da miedo, le da pavor abrir un cuerpo un cadáver para ver qué hay adentro. Usar un bisturí. Usar un bisturí no le da miedo. Ay, no, que ese cuerpo me da miedo, ese está muerto. Entonces, imagínate un médico así, nadie lo quiere. Entonces, mucha gente está así en la iglesia, recibe la enseñanza, pero nunca sale de la puerta de la iglesia y ya no lo pone en práctica. Cuando Dios nos está llamando a ser una iglesia que recibe la impartición, pero esa impartición es para salir y empezar a ministrar y hacerlo afuera. Cuando tenemos una iglesia que decide operar así, por supuesto va a ser una iglesia mucho más poderosa que lo que estamos mostrando ahora. Yo creo que uno de los desafíos de la iglesia para este momento es subirle el nivel y el tono al mensaje. Y cuando hablo de subir el nivel, estoy hablando de que es tiempo ya de no usar más ejemplos y alegorías estúpidos y ni repetidos. Hay que subirle el nivel. Y por otra parte, es subirle el tono. Nosotros no estamos aquí para ser, de hecho, la palabra ir a ser discípulos de las naciones es colonizar. No estamos aquí para ser amigos de nadie, sino para establecer el reino. Y entiéndase lo que estoy diciendo, ¿no? No estoy diciendo que vamos a ser gente antipática ni nada de eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros no vamos a cambiar el propósito de Dios en nuestras vidas simplemente por amiguismo. Ahora bien, si eso es así, si subimos el tono y subimos el nivel de la conversación a lo que es realmente los principios de Dios, a lo que es realmente el maná de Dios, el agua de vida de Dios, va a haber un pueblo que cambie. Por supuesto. Tiene que cambiar porque, por supuesto, entonces va a haber un equipamiento y una habilitación que viene solamente por la palabra y que viene solo por el Espíritu. Y ya lo demás, que es estúpido en sí mismo, se va a caer eso solo. Y tiene que ser así. O sea, uno de los detalles tiene que ser así. Entonces, quiero volver al verso que estabas leyendo de Apocalipsis 17:14, donde dice, pelearán contra el Cordero, y da la definición de los que están con él. Dice, los que están allí son llamados. En primer lugar les da ese nombre, son llamados. Mucha gente dice, no tengo llamado. Sí. Pero aquí está diciendo que tú eres llamado. Amén. Aquí nos está dando una característica clave para la gente de este tiempo. Amén. Los que están con Cristo son llamados. Amén. Entonces, no esperes que venga un profeta a dar una profecía personal sobre ti, a decirte, tú tienes este ministerio. No, ya tú eres llamado. Y si viene, amén, pero
No, pero no está esperando por esto. Exacto. Ya tú, Dios, tienes una palabra de parte de Dios. Si llegó, gloria a Dios, pero cuando llegue, cuando tú salgas hoy a tu casa, tú le vengas y le digas, Señor, yo estoy aquí dispuesto a operar en lo que tú me pongas. Y si lo que te aparece al frente es una escoba, barre. Si lo que te parece al frente es hacer un trabajo, hazlo, pero hazlo en excelencia, en la capacidad que Dios te da. Si lo que te aparece a ti es declarar una palabra sobre alguien en ese día, declárala en la autoridad del Espíritu Santo. Si lo que te aparece es un gobernante al cual tienes que hablarle, órale y háblale y muéstrale lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero es el momento que Dios tiene que tocarte a ti con su Espíritu Santo y tú caminar en ese propósito que tienes como llamado. Y es que el mismo llamamiento es el que habilita. Por supuesto. Dios llama y al que llama lo capacita. Amén. Y al que capacita, yo siempre he tenido eso, lo sostiene por la mano. Lo lleva a donde tiene que llevarlo. El mismo llamamiento es suficiente. Lo vemos en el caso, me gusta mucho el caso de David. David fue un muchacho, si te pones a ver, sin un mentor correcto, porque para el momento que David es levantado, es ungido como rey, ya Saúl había sido desechado. Entonces David no tenía un modelo de reinado adecuado, pero David se mete con Dios y en ese proceso es habilitado para gobernar y no ha habido otro rey como David. Hasta el día de hoy, Así es. porque el único que ha tenido conforme al corazón de Dios. Lo siguiente que dice que eres elegido. Entonces, cuando eres elegido, eres alguien que ya pasó todo un proceso de selección y tú quedaste. Amén. Eres elegido, o sea que si estabas en el proceso, ya no estás en el proceso, ya tienes una definición de que tú eres. Amén. Y eso tiene que dar una seguridad muy particular. Hermanos, aquí no estamos en competencia de quién es el mejor pastor. Aquí no estamos en competencia de cuál es la mejor iglesia. Aquí no estamos en competencia de cuál es el mejor canal cristiano. Aquí no estamos en competencia cuál es esto. Estamos en la habilitación que Dios nos ha entregado para presentar el mensaje adecuado en esta ciudad. Por los que estamos en Houston, en este estado, los que estamos en Texas, en este país, los que estamos en Estados Unidos, en este mundo. Y la elección, Luis, tiene que ver, porque a mí siempre me ha llamado la atención, si te fijas, ¿cómo llamó el Señor a los 12? ¿Quiénes eran? El Señor no se fue con la élite. Tenía el Señor autoridad para seducir o capacidad carismática para seducir a muchos de los que estaban en el concilio. Por supuesto que sí. Pero ¿por qué Jesús escoge gente que no tenía nada que ver con eso? Entonces, la elección tiene que ver mucho con nuestro corazón. Vamos un momento al caso de Abraham, que he estado estudiando en estos días, pues he estado repasando algunos principios y en algún momento voy a hacer el programa. Pero fíjate esto, cuando Dios le dice a Abraham, para ese momento, que salga de Ur de los Caldeos, la familia de Abraham toda era idólatra, porque era Ur. El pueblo caldeo era idólatra y adoraba a muchos dioses. O sea, la excepción no era la familia de Abraham. Dentro de los dioses que adoraban a uno, que era el Dios verdadero. Que Abraham todavía no sabía que era el Dios verdadero. Pero ese Dios se le manifiesta a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Y empieza el proceso de caminar de Abraham, porque de todos los dioses que se adoraban en su casa, estaba uno que era un Dios verdadero, que era el Dios verdadero. Y en esa elección, ¿por qué? Y la pregunta que yo me hacía reestudiando el tema era, ¿qué vio Dios en Abraham cuando lo elige para sacarlo de una sociedad idolátrica y llevarlo a un lugar que le iba a mostrar? Porque en él había un deseo de servir a un Dios que fuese verdadero. Amén. Y por eso es que la manifestación de Dios a lo largo de la vida de Abraham es impresionante. Se le presentó al punto de hacerlo su amigo, porque no era una necesidad de Dios. Abraham adoraba a dioses. Si venimos a la sociedad de ahorita y estamos cerca de terminar, ¿cómo presentamos nosotros a Dios? Porque nuestras sociedades están llenas de dioses, de todo estilo de dioses. De todas formas, ¿no? En todas sus formas. ¿Qué es eso que tiene que manifestarse para que la gente sepa que nuestro Dios es el Dios verdadero?
Por eso es que el ser elegido, y tú lo decías bien, fuimos elegidos para estar en este lugar. Y la razón por la que no competimos es porque la elección que el Señor hizo en nuestras vidas no tiene nada que ver con la elección que hizo con otro. Hay un propósito y un llamado definido para nuestras vidas, igual que lo hay para la vida de los demás. Ahora, ojalá que los demás puedan entenderlo, reconocer su llamado, y el día que lo entienden, ese día dejan de discutir y ese día dejan de pelearse entre ellos y de competir. Sí, por supuesto. Y fíjate que me llama mucho la atención cuando tú dices cómo Dios selecciona. Porque mucha gente no se ha dado cuenta que, por ejemplo, todos conocen la historia de Gedeón. Gedeón, Dios le dice, vamos a batallar, quiero que seas el guía para mi guerra. Y llama a la guerra. Le juntan 22,000 personas. Y cuando Dios dice, son muchos, necesito menos. Hace una selección. Le dice, hay que hacer una selección. Le ponen 10,000, todavía dice, todavía son demasiados. Y Dios le pone solo 300 personas. Lo que me llama la atención es que esas personas, los 22,000, podían hacer lo que iban a hacer los 300. Exacto. No era por habilidad que fueron escogidos. No eran porque eran los más habilidosos. No eran por los que tenían las mejores destrezas, los mejores guerreros, no. Fueron escogidos por un corazón, por una actitud. Exacto. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy en la iglesia? Que hay actitudes inadecuadas. No hay una actitud de obedecer a Dios, sino hay una actitud de ver qué es lo más conveniente. Bueno, esto como que va a ser una guerra, mejor me coloco con que es el que está el líder, antes de que se quede allí y yo me quede fuera. Por eso es que la parte de la actitud en este momento es fundamental. Y vamos a terminar con esto, ya nuestro tiempo se acabó. Pero creo que el ser elegidos y llegar a la parte de fidelidad, porque somos elegidos, pero todavía caminamos un trecho más. Necesitamos aprender a ser fieles a lo que Dios nos ha dicho. Y lo que estabas diciendo, con ese pensamiento terminamos, de que ellos fueron escogidos, elegidos, porque había una actitud en ellos. ¿Y sabes qué pasó? Que ellos fueron fieles a un líder que miraron y pudieron seguir las instrucciones al pie de la letra, aunque parecían tontas, para vencer a un enemigo tan poderoso como el que tenían delante. Wow. Bueno, ahora sí terminamos y qué bueno que este tema ha sido de bendición. Gracias, Luis. Podemos ser de bendición a muchos cuando nos unimos y bueno, se pone a veces candente el asunto aquí. Quiero darte las gracias por estar con nosotros. Quiero invitarte nuevamente a nuestro próximo programa. Vamos a iniciar una serie. Nuestra próxima serie tiene que ver con cómo reconocer, Luis, a los falsos obreros dentro de la iglesia. Va a ser interesantísima. La gente no va a querer perderse esta serie. Vamos a estudiar todos los ministerios, apóstol, profeta, evangelista, apóstol y maestro, y cuáles son la parte, cómo se manifiestan de forma no negativa, sino falsa dentro de la iglesia. Son los anti. Los anti. Sí, así es que bueno, gracias por estar con nosotros. Queremos bendecirte nuevamente y declarar que la sabiduría de Dios, la gracia del Señor Jesucristo es sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio, y que de una manera muy importante tú eres usado en este tiempo para la gloria de Dios. Te esperamos en el próximo programa.